Puesto 1 con José Luis Merlino. Bien, estamos, como habíamos dicho ya, estoy en comunicación con la nota prometida con Natalia Figueroa. Natalia Figueroa, que como venimos ya anticipando por redes sociales y por infinidad de medios, es la directora de asistencia a la víctima y tema que hoy es sensible, polémico, infinidad de cosas, y qué mejor que recurrir a ella, que es quien está a cargo de la línea 0800-222-1717, la línea 137, 145, 149, y esta dirección depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Natalia Figueroa, muy buenos días, muchas gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado, al contrario. Te agradecemos yo, la producción y la audiencia, de que nos puedas atender para sacarnos muchas dudas, evacuarnos muchas dudas sobre un tema que hoy es primero y fundamental, un tema vigente y que ha generado toda una revolución desde el punto de vista de la cosificación, y a su vez ha generado una sensibilidad muy, muy especial. Yo te diría, para comenzar de alguna manera a lo que sería la parte de descripción, te pediría por favor que me dijeras qué es exactamente la Dirección de Asistencia de la Víctima. El año anterior, a partir de la sanción de la ley 27.372, se creó un organismo que se llama Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos. La ley esta que nombro, que es la 27.372, es la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Habitualmente las víctimas que han transitado por algún proceso penal han tenido la experiencia de sentirse sumamente cosificadas o como una parte descartable dentro del proceso penal, a la cual nadie atendía, o a quien en última instancia, si no pagaba un abogado, no tenía derecho a saber nada sobre lo que ocurría durante el proceso judicial. La sanción de la ley en algún punto viene a poner en jaque todo ese paradigma en donde los intereses siempre eran pura y exclusivamente los del imputado, que obviamente nadie niega, porque quienes fuimos formados en el derecho penal sabemos que, digamos, toda la maquinaria del Estado está puesta a disposición de la persecución del delito y que esa persona sea condenada, pero a la vez lo que era muy injusto era el rol que le quedaba a la víctima en todo ese escenario. Digamos, el rol de la víctima era directamente el de la persona a la cual se le pedía información vinculada a lo que le ocurrió, y después, si pretendía algo vinculado a saber qué es lo que está pasando con su proceso, qué situación es la situación, en qué situación está el imputado, qué cuestiones están ocurriendo, todo eso era materia de tener que pagar a un abogado, y muchas veces, todos sabemos, es muy costoso afrontar el pago de un abogado penalista, y entonces las víctimas quedaban a merced de lo que entendían que era su destino, que era no saber nada sobre el proceso penal. Todo eso se modificó a partir de la sanción de la ley, y para instrumentar la ley y para poner en funcionamiento la ley y para justamente ser de algún modo el mecanismo de garantía de que esa ley efectivamente ocurra, es que el Estado Nacional debió crear esta Dirección de Víctimas para poner en funcionamiento ese centro de víctimas al que hacían referencia. Entonces, hoy por hoy, el centro de víctimas básicamente acude a asistir a las víctimas, acompañándolas durante el proceso, acompañándolas inmediatamente después de ocurridos los hechos. Nos ponemos en contacto con las oficinas de víctimas locales, porque te imaginarás que con nuestro país federal esa tarea
sería, digamos, faraónica si la pretendiéramos hacer de manera unilateral solo desde el centro de víctimas, y además el centro de víctimas tiene 90 centros de acceso a la justicia que dependen de este mismo ministerio, desplegados a lo largo de todo el territorio. Entonces lo que hacemos es articular con ellos, estar en permanente contacto con ellos para dar asistencia y asesoramiento en las provincias y en los lugares en los cuales estos centros están ubicados. Así que básicamente lo que el centro viene a hacer es a poner en funcionamiento las obligaciones que impone al Estado Nacional la nueva ley de víctimas. Natalia, para vos estás de alguna manera encabezando, por así decirlo, y por algo que desconocía, vos sos abogada profesional, abogada penalista. Sí, sí. Bien. Yo primero y fundamental, para después entrar más a ahondar el tema, yo te voy a ir preguntando por cada uno de los teléfonos que vos estás a cargo. Por ejemplo, si yo llamo al 222 1717, sí. ¿Qué tengo ahí? Sí. Esa es una línea atendida por psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales que específicamente asisten a víctimas, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en todo el país. Básicamente, si bien está planteado como una línea de asesoramiento, de asistencia, de acompañamiento, de contención, lo cierto es que si estamos ante un caso que se evidencia que la persona víctima no tiene la contención adecuada o no tiene la persona al lado que pueda ser quien efectúe la denuncia, directamente el organismo se encarga de hacer la denuncia. En principio tratamos de acompañar para que sea la propia familia quien hace el proceso de empoderar a la víctima para poder denunciar, pero si esto no ocurre, obviamente tratándonos de funcionarios públicos, efectuamos directamente la denuncia. Pero como te decía, en principio, y lo que pasó, digamos, en este último tiempo como consecuencia de esta denuncia que tomó Estado Público de Telma Fardín, lo que ocurrió fue que el organismo quedó muy vinculado, digamos, a una serie de llamadas relacionadas con personas que en la niñez sufrieron hechos de victimización sexual de cualquier tipo y que la pudieron contar recién en la adultez como consecuencia de esta visibilización del fenómeno y que antes no existía, digamos. Ahora, la pregunta es, estamos hablando de abuso sexual, explotación sexual, grooming, sí. En el caso de menores. Ahora, la pregunta fundamental sería, ¿quién es quien llama al 0800 222 1717 para presentar un caso de menor de abuso, explotación o de grooming? ¿Quién es la persona que está autorizada ante ustedes para hacer la denuncia? No, habitualmente esto varía muchísimo. Puede ser que un docente se comunique ante una situación que le parece sospechosa, pero que quiere de algún modo asesoramiento para reconocer si efectivamente está ante una situación que pueda encuadrar. A veces los docentes advierten cierta sintomatología que les parece que pudiera tener alguna relación con un hecho de victimización sexual, pero que de algún modo necesitan que una palabra profesional los oriente. Bueno, esto es un caso posible. Otras veces es una abuela, una tía, un familiar de la persona menor, y otras veces lo que ocurre es justamente que el caso no es actual sino pasado. Digamos, depende de quién sea. Igual te hago una aclaración, autorizado a llamar está todo el mundo, no es que hay una cuestión de, bueno, hay alguien que tiene mejor voz que otro para hacer ese llamado. Aquel que esté comprometido con la situación, que esté en condiciones de poder acompañar y asesorar a esa víctima, para nosotros es bienvenido. No hace falta que se trate de un sujeto en particular dentro de esa familia. Muchas veces lo puede
puede ser la abuela, otras veces puede ser la mamá, depende del caso, depende de la situación y depende obviamente de, digamos, si va a haber alguien que después va a poder sostener a lo largo del tiempo esa situación delictiva, esa denuncia sobre la situación delictiva. Bien, yo viste que puse en redes sociales que los oyentes podían hacer preguntas, porque de acá justo se me anticipó un oyente. Acá, digamos, vos sos la cabeza de una rama que ahora lo vamos a charlar sobre todo con los otros números de teléfono, donde yo no sé hasta qué punto actúa la comisaría de la mujer o actúa una comisaría, donde está inclusive un botón de pánico. O sea, es como verás, hay muchos elementos para tratar. Pero, por ejemplo, Rubén me pregunta, ¿tenemos derecho a pedir la identificación del oficial que toma la denuncia con cargo, número de placa, nombre y apellido? Por supuesto, claro, por supuesto, porque si lo hiciera y lo hiciera mal, ese funcionario podría incurrir en un delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, de modo que todos los funcionarios públicos estamos obligados a identificarnos, a decir qué carácter revestimos, digamos, a cargo de qué funciones estamos. Por supuesto que sí, claro que puede, sí. Bien, vamos a pasar a la línea 137, que según lo que me mandó Magalí, excelente directora de prensa tenés, valga el aumento de sueldo. Línea 137 ofrece orientación, atención y acompañamiento en caso de violencia familiar y o sexual. También se reciben denuncias, me pone acá el gráfico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Chaco. Vale decir, la línea 137 se ocupa pura y exclusivamente de violencia familiar y o sexual. Exactamente, pero me parece importante destacar en la emergencia. ¿Qué significa esto? Cuando estamos ante una situación en la cual hay una persona que ha sufrido un hecho inmediatamente anterior de violencia familiar o sexual en estos lugares que vos bien nombrás, llaman a la línea 137 y lo que se hace desde aquí es enviar a un equipo profesional, en general un trabajador social y una psicóloga, un psicólogo y un trabajador social, para acompañar en el proceso de la toma de denuncia. Digamos, el momento de la denuncia es un momento muy traumático, en general suele la persona no entender por qué motivo tiene que hacer una serie de pasos que para los abogados parece algo natural y normal, pero que para el común de la gente suele ser como muy agresivo, sentirse muy agraviada, no saber para dónde ir, qué preguntar, qué no preguntar. Entonces, todo ese camino que es sumamente victimizante es acompañado por profesionales altamente capacitadas de forma muy específica en la materia para justamente garantizar que cuando la víctima va a efectuar la declaración se sienta contenida, se sienta cuidada y para que esté en mejores condiciones para brindar información, porque en última instancia cuando la persona va a hacer la denuncia, lo que se espera, lo que se pretende es que la persona pueda dar la mayor cantidad de información posible. Si está aturdida, si está angustiada, si siente que no la están tratando de manera adecuada, obviamente las posibilidades de que aporte mucha información a la investigación son nulas. Entonces todo esto favorece que la investigación pueda llevarse adelante, ¿no? Natalia, igual acá, no sé, que eso ahora te lo voy a preguntar aparte, igual me estaría faltando el 144 que ahora. Lo que sí veo que en ninguno de los números que vamos a tratar, en este momento acabamos de hablar del 137, vamos a hablar del 144, 145 y 149, en todos estos números se habla de siempre la asistencia de profesionales por parte de ustedes, de la Dirección de Asistencia a la Víctima, pero no menciona en ninguno de los casos también el acompañamiento de la fuerza pública.
Perdón, no entiendo a qué te referís, porque en realidad es justamente el acompañamiento es para ir a hacer la denuncia, para obtener, por ejemplo, medidas de protección en relación a lo que eso sí tiene que disponer la fuerza pública, pero eso a partir de la orden de un juez. Digamos, el proceso de acompañamiento del 137 es previo a que se adopte algún tipo de medida de protección o de, ¿se entiende? Digamos, es anterior. O sea, no al hecho consumado. Una vez que el hecho está consumado y que la víctima empieza a requerir una serie de medidas para garantizar su protección, es cuando interviene el 137. Ah, bien, perfecto. Ahora, te hago esta pregunta. Habitualmente todos los medios de comunicación, cuando hablamos de este tema, siempre se pone la plaquita de frente a un tema de violencia, llamar al 144, que no lo tengo acá. No, el 144 depende del Consejo Nacional de las Mujeres y es una línea de orientación gratuita, obviamente, en todo el país, con todas las características de una línea de asesoramiento para lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Digamos, específicamente en lo que se refiere a violencia contra las mujeres. Es una línea de asesoramiento, de asistencia, pero no depende del Ministerio de Justicia porque depende del Consejo Nacional de las Mujeres. Habitualmente se coloca esa línea, más allá de que en general yo he visto que la otra información que se pone es, ante situaciones de emergencia, comuníquese con el 137, porque justamente nosotros acudimos al lugar, asistimos en el lugar y acompañamos en el proceso de la denuncia a la víctima inmediatamente después de ocurridos los hechos. Esa sería como la gran diferencia, digamos, entre una línea y otra. Vale decir que en este caso tu dirección de asistencia a la víctima puede ser hombre o mujer. Sí, por supuesto, y niños y niñas, claro. Bien, la línea 145 brinda orientación, asistencia, acompañamiento y permite realizar denuncias realizadas a la trata sexual y o laboral. Y laboral, exacto. Valga pesado, por así llamarlo, el tema, ¿no? Exactamente. La línea 145 es una línea que también depende de acá del Ministerio y de mi dirección, vinculada a la toma de denuncias en lo que refiere a la trata de personas. Trata de personas, para resumirlo, es cuando alguien utiliza a una persona como instrumento para obtener un beneficio económico, ya sea a través de su explotación sexual, pero también de su explotación laboral, por ejemplo, en talleres clandestinos en donde, digamos, en vez de obtener una paga por el trabajo que realizan, lo que obtienen es, por ejemplo, la comida y la permanencia en determinado lugar, a quienes, por ejemplo, les retienen la documentación para que no puedan volver a sus países de origen. Digo esto como ejemplos para que si hay alguien que conoce situaciones así, pueda comunicarse con el 145. La particularidad de esta línea que me parece importante destacar es que los datos de la persona que llama pueden ser datos reservados, pueden ser datos que no se revelen, y entonces nosotros tenemos una sincronización permanente con la Procuraduría que se ocupa de la investigación de este tipo de hechos de la Procuración General de la Nación, y entonces hacemos la denuncia de manera inmediata. Ahora, para estimular a la denuncia, sobre todo en lo que sería la línea 145, que es una línea, digamos, bastante especial por lo que es la trata de personas o lo que es la parte laboral. Ahora, vos ahí me estás planteando lo que sería la parte de el delincuente o el trata. Ahora, la persona víctima, el tratante, perdón, por ahí por un tema de ignorancia puedo equivocarme, Natalie, te pido disculpas. No pasa nada. Ahora, con respecto a la víctima, si está trabajando en esa situación de trata, cuando se hace la denuncia, la víctima se encuentra en una situación totalmente desamparada, vale decir. Sí. Habitualmente, por lo que conocemos de los medios de noticias,
es que esa persona vive, come, hace todo ahí, y cuando cae las fuerzas de seguridad para desmantelar esa situación de trata, nos encontramos con personas que no van a tener dónde vivir, no van a tener... ¿cómo se la asiste a esa persona? Bueno, la verdad es que en lo que refiere al tema trata, ha habido un trabajo muy profundo por parte de este ministerio a través de la subsecretaria de Acceso a la Justicia, que es la doctora María Fernanda Rodríguez, que es justamente quien preside el comité de trata que se conformó, pese a que la ley estaba desde el 2006 vigente, se conformó recién en esta gestión de gobierno, y hay un trabajo muy profundo vinculado a cómo se asiste a las víctimas una vez que recuperan su autonomía, recuperan la libertad, para decirlo, porque en realidad es un delito que afecta directamente la libertad de las personas. Y específicamente en lo que refiere a la trata, además, la propia ley de víctimas prevé la asistencia económica inmediatamente después de ocurridos los hechos, de modo que el Ministerio cuenta con un refugio para la asistencia de estas personas, si es que están en una situación de posible, digamos, desprotección o de necesidad de cuidados especiales porque, por ejemplo, está en riesgo su vida, pero además se les puede garantizar durante un breve periodo de tiempo, pero para que después puedan hacer la conexión con las distintas áreas de los distintos gobiernos locales me refiero, la asistencia económica, tanto en lo que tiene que ver con la alimentación como con el alojamiento, de modo que en realidad existen muchas políticas vinculadas a la asistencia a este tipo de víctimas para garantizar que no vuelvan a la situación de explotación. Digamos, lo importante para nosotros es no, digamos, romper un taller clandestino para que después estas mismas víctimas terminen en otro. A eso apuntamos, digamos. Y nos queda, para después entrar a detallar cada uno de los temas, nos queda la línea 149, que yo creo que acá esta línea ya directamente es hecho consumado, ofrece asistencia y orientación a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos. Sí, la línea 149 es la línea que se puso en funcionamiento a raíz del pedido de la orden que da el Congreso a través de la ley que yo te mencioné al principio, la 27372, en donde establece la necesidad de que haya una línea gratuita de acceso público en todo el país para asesorar a las víctimas de delitos. Básicamente lo que recibimos son preguntas vinculadas a una situación delictiva que seguramente la persona ya ha denunciado, y lo que hacemos es acercarle la información a la víctima para que la víctima pueda, digamos, saber orientada hacia dónde ir, qué información tiene la fiscalía, qué información tiene el juzgado, bueno, si tiene que ir a pedir algo, cómo pedirlo, o incluso lo pedimos nosotros mismos desde nuestro lugar. Digamos, vamos haciendo el camino de acompañamiento a la víctima para que la víctima durante todo el proceso no se sienta sola. La línea 149 es una línea que necesita mucha difusión, de modo que yo agradezco que vos te estés comunicando y que nos des la posibilidad de poder ponerla a disposición, porque tal como venimos detallando, todas las otras líneas son líneas específicas para temas específicos que de algún modo son visibles hoy por hoy dentro de los medios de comunicación, pero esta línea es para asesorar a cualquier víctima de cualquier delito, de modo que si hay alguna persona que tiene alguna duda respecto de una denuncia que realizó, respecto de alguna situación que no sabe si es delictiva o no, bueno, pues que nos llamen, que les vamos a dar el asesoramiento que les corresponda. O sea que eso un poco te me anticipaste a la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál era la línea o cuál es la línea para no generar confusión? ¿Qué línea tengo que llamar? ¿Qué línea? O sea, la línea 149 sería la línea central para derivarnos a cualquier otra área de lo que sería tu dirección. Exactamente. Cualquier otra, digamos, de las áreas puede intervenir a partir de la intervención que demos a través del 149. Exactamente así funciona. Bien, o sea que la línea 149 vendría a ser
la línea que de alguna manera, para no entrar a memorizar, a ver a qué llamo, tengo que llamar al 137, al 145, al 0800, no, directamente llamo al 149 y de ahí me van a derivar los operadores a la línea o los profesionales correspondientes, ¿no es cierto? Exactamente, los profesionales van a hacer la derivación que corresponda para que nosotros podamos intervenir a través de el formato, para decirlo de algún modo, que más se ajuste a la situación. Bien, la pregunta siguiente sería a cualquiera de las personas que está siendo víctima de cualquiera de estos hechos, ¿qué es lo que más le conviene a la víctima o a la posible víctima? Ir a la comisaría de la mujer, ir a la comisaría más cercana, ya ir a una fiscalía, llamar al 149, ¿qué es lo que más conviene, o vos en este caso como directora le sugerís a esa víctima que todavía no ha llamado? ¿Cuál es el medio? O sea, no sé si es la comisaría, la fiscalía, el 149, ¿qué es lo que más le conviene para protección y para infinidad de cosas? Ejecutividad. La realidad es que, digamos, hay un dato de la realidad que no podemos desconocer, que es que cuando una persona sufre un delito, lo primero que se le representa es la necesidad de presentarse en una comisaría. De modo que no hay que desdibujar, digamos, los órganos que están disponibles para la atención y el cuidado de la protección ciudadana. Específicamente, cuando una persona atraviesa una situación delictiva, no sé, le roban la rueda de auxilio del auto, para decir un hecho más trivial, digamos, lo primero que sabe que tiene que hacer es concurrir a una comisaría a hacer la denuncia. El órgano por antonomasia para hacer una denuncia es una comisaría. Esto es así. Sin embargo, puede pasar, por ejemplo, que la persona que hace la denuncia, insisto, por el robo de la rueda de auxilio, haga 3 días que dejó el vehículo para hacer la pericia y no consiga que le devuelvan los bienes. La ley de víctimas prevé específicamente que los bienes deben ser mantenidos en custodia de la policía el mínimo tiempo necesario para hacer las pericias, y que la persona tiene derecho a la restitución inmediata de esos bienes. De modo que, si por ejemplo pasaron 2 días desde que hizo la denuncia, tiene el auto retenido y aún no le fue devuelto, probablemente lo ideal sea que llame a la línea 149 para que nosotros podamos facilitarle los canales para gestionar ese derecho que él tiene vulnerado, que se refiere a que no le están devolviendo de manera inmediata sus bienes. Yo lo que recomiendo en términos generales es que la persona formule la denuncia y que, si necesita orientación, si necesita saber cómo sigue ahora su situación, si necesita que le averigüemos en qué situación está la causa en la fiscalía o en el juzgado, ahí sí se habilita la llamada telefónica. Por otra parte, si previo a hacer la denuncia no se siente seguro porque duda respecto de qué delito tiene que denunciar, qué cosa, ahí también puede llamar a la línea 149, porque básicamente de lo que se trata es una línea de orientación y de asesoramiento para que cuando llegue el momento de reclamar ante la justicia el acceso a la justicia ello pueda ser posible, digamos. Bien, Natalia, vamos a entrar en la parte más sensible de todo esto, y que es lo que de alguna manera ha generado una grieta, a mi criterio, muy grande. Y yo te pido a vos, como profesional y como figura representativa, ¿cuál es qué diferencias hay entre el acoso, el abuso? Desde ya la violación, sin lugar a dudas, es un delito penal, pero ¿cómo uno entra a jugar con estas palabras que han generado, sobre todo, como vos bien has dicho, la denuncia, pero no judicial, sino en los medios? Yo fui acosada, yo fui abusada, yo fui abusado, yo fui acosado. Por lógica, no hablemos de violación, que muchas veces también, inclusive por una cuestión de ser pudorosos, tampoco se hace esa denuncia. Pero ¿cuál sería la diferencia de acoso, de abuso,
¿Dónde entramos a jugar y cuál es la diferencia que hay de hacer una denuncia mediática y una denuncia judicial? Bueno, si te parece, empiezo por lo último para después esclarecerte lo primero. O bueno, a ver, porque son dos temas diferentes. La otra vez cuando combinamos esta conversación yo te transmitía que la necesidad de ser mediático en algún punto, ciertas situaciones de abuso sexual, tienen directa relación con la falta de credibilidad que en principio el testimonio de las mujeres víctimas tiene para esta sociedad machista, patriarcal, que entiende que la voz del varón tiene más peso, más fuerza que la voz de la mujer. Y entonces, en ese contexto, fue muy representativo que mujeres que se sintieron convocadas por una misma profesión, como pueden ser las actrices, entendieran que la forma de apoyar la veracidad de ese relato que nadie puso en duda tiene que ver con justamente hacerlo de manera mediática, hacerlo exponiéndola frente a todo el mundo, digamos, frente a todas las personas. Insisto, ¿qué tiene que ver esto con la denuncia en la policía? Nada, pero en realidad este caso en particular ya había hecho la denuncia previamente en el lugar a donde debía hacerla, y para poder visibilizar el tema y para poder ponerlo en agenda el tema, de modo, mirá cómo lo habrá puesto en agenda, que un mes y medio después seguimos hablando del tema, para ponerlo en agenda necesitó de esta puesta en escena con un montón de personas que la acompañaron para que justamente el tema se quedara instalado en la comunidad y para que de algún modo todos estemos hablando de eso. La diferencia entre lo que es un abuso y un acoso, en realidad el abuso sexual, como digamos la descripción que se hace habitualmente, tiene que ver con el aprovechar el cuerpo del otro, el aprovecharse del cuerpo de una persona para la satisfacción de instintos propios o incluso para mirar y que otro se aproveche de esa situación, lo que se llama voyeurismo habitualmente, ¿sí? En el caso del acoso, el acoso está más vinculado a lo callejero, por eso se modificó ahora recientemente el Código Contravencional de la Ciudad y se agregó como una forma de discriminación el artículo 65 bis. El acoso es como una forma de agraviar a la persona, a la mujer, a través de frases, de actos, por ejemplo, de encierro, de no dejarla pasar, de persecuciones en la vía pública. Esos son habitualmente casos que se describen como de acoso. Por supuesto que también puede haber acoso en el interior de, no sé, por ejemplo, en el interior de un domicilio o en un empleo público o en una oficina. El punto es si eso puede ser catalogado como un acto de acoso en los términos del Código Contravencional o si eso puede ser un acto de abuso sexual porque ya hay, porque configura alguno de los típicos delitos que describe el Código Penal, pero como todo eso, digamos, tiene sus aristas, tiene sus diferentes modalidades, lo que importa sí saber es, cuando hay una utilización del cuerpo de la persona para la satisfacción de otra, allí hay una situación abusiva. Bien, ahora mi pregunta es, si yo te digo qué linda que sos, Natalia Figueroa, yo acá públicamente, que supuestamente frente a la sensibilidad que hay hoy, este hombre está acosando a Natalia Figueroa porque le dijo qué linda que sos. Bien. A ver, entendamos esto que es fundamental. A ver. La contravención que yo estaba describiendo, la situación de acoso, tiene que ver con un acto discriminatorio, es decir, el utilizar alguna frase que signifique para la mujer una situación de vulneración de su integridad física y psíquica a través de
dichos que le afectan su integridad sexual, digamos, para decirlo de algún modo. No cualquier dicho, no cualquier palabra, no cualquier frase es un acto de acoso. ¿Se entiende? Bien. Tiene que haber, tiene que tener ciertas características vinculadas con la vulneración de la dignidad de la mujer a la cual está dirigida esa frase. Cuando hay una vulneración respecto de la dignidad, allí sí estamos frente a un caso de acoso sexual. Bien, ahora la pregunta es, yo acá públicamente dije, qué linda que es Natalia, vale decir que me ha escuchado una gran cantidad de gente que puede avalar o testificar que supuestamente... Ahora la pregunta, en la intimidad o en una situación de calle que tampoco es tan íntima, ¿cómo se determina que es un delito, que es acoso? Porque en la realidad de la historia, tanto y mucho más en la intimidad, o sea, ahí es palabra contra palabra. Sí, la realidad es que nosotros hemos trabajado mucho y arduamente para desmitificar la idea de que no hay prueba de este tipo de delitos, porque es falsa esa afirmación. En realidad es palabra contra palabra, pero un montón de información que la víctima puede brindar para que el fiscal o la fiscal pueda juntar prueba que le permita acreditar que esto efectivamente ocurrió. En lo que tiene que ver con los hechos de abuso en general, siempre hay secuelas que se pueden evidenciar a través de pericias psicológicas respecto de los efectos que tuvo ese acto abusivo respecto de la persona. Pongámoslo en estas palabras. Si la persona es utilizada como un objeto, esa objetivización del cuerpo de la persona tiene efectos en la psiquis de esa persona. No es gratuito que a alguien lo manoseen, que a alguien lo violen, digamos. Obviamente la persona tiene efectos sobre su psiquis y todo eso se puede documentar. Pero además, supongamos que el hecho ocurrió en la intimidad del hogar, pero la víctima salió corriendo pidiendo auxilio y le pidió auxilio al primer vecino que se le cruzó. Y después se la vio totalmente desalineada porque tenía, en realidad, en vez de salir vestida, salió con un shortcito, pero sin nada arriba, o al revés. Toda esa información ratifica y avala los dichos de una de las partes y no de la otra. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en realidad, esta lógica de que el fiscal solo tiene los dichos contradichos de una persona contra la otra es falsa. En realidad, a veces la falta de formación, la falta de preparación de algunos operadores judiciales, que cada vez se va modificando más, porque cada vez los fiscales se van ayornando más y van buscando cómo hacer ese tipo de pruebas para poder acreditar estos hechos, entonces encuentran esas pruebas para poder acreditar que lo que la mujer dice sobre la situación abusiva de la que atravesó efectivamente ocurrió. Aclaro algo, el derecho penal estuvo pensado siempre como el derecho penal del varón que se pelea contra el Estado frente a, por ejemplo, la propiedad, delitos contra la propiedad, delitos en donde está involucrado el valor vida, pero en la calle, digamos. Nunca estuvo pensado como un derecho penal para lo privado, para atender a los hechos que ocurren entre las cuatro paredes. Entonces, toda esa modificación implica un cambio también en la cabeza de quienes habitualmente han estudiado este tipo de hechos para que justamente puedan llegar a la verdad respecto de lo que efectivamente la víctima pone en palabras a través de la denuncia. Y un dato más, la realidad es que siempre está esta idea de que las mujeres somos naturalmente mentirosas desde la manzana de Adán y Eva, ¿no? De que somos como, que estamos tratando de generar como perspicacia en determinadas situaciones. Bueno, la realidad es que en mi experiencia de 20 años de trabajar en la justicia, los casos en los cuales llegué a la conclusión de que había habido una denuncia falsa, que pude demostrar que era mentira la denuncia, son nulos.
La realidad es que sí puede ser que sean muy difíciles de probar los hechos, sí puede ser que no hayamos podido llegar a esclarecer la verdad de lo que ocurrió, pero eso no quiere decir que la denuncia sea falsa. Eso quiere decir que no tuvimos las capacidades suficientes para acreditar que los hechos ocurrieron. ¿Se entiende la diferencia? Me parece fundamental que eso quede en claro. El hecho de que no se pueda esclarecer el hecho no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Bien, ahora Natalia, nosotros estamos hablando de todo lo que sería posible hecho consumado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si llamar al 149 o presentarnos directamente en una comisaría. Estamos todo lo que es la parte previa o el pre para ingresar a un tema que realmente es polémico, conflictivo, sensible, que es cuando acá el ministro Garabano entra en juego en este tema. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Cuando todo esto llega a un fiscal, a un juez, donde hay abogados que están trabajando intensamente en esto. ¿Cuál es el papel de la justicia? Mira, la verdad es que la justicia hoy es una justicia que está como muy cuestionada, pero hay que tener en claro una cosa. Una justicia es la que todos conocemos a través de los diarios, que es la más conocida, que es la de Comodoro Pi, y otra es la justicia que se ocupa de los delitos que llamamos habitualmente ordinarios, de los delitos comunes. Cuando yo nombro abusos sexuales, cuando nombro homicidios o femicidios, esos hechos son procesados por la justicia ordinaria, por la justicia del territorio, digamos, por la justicia común. Es bien diferente la percepción de la justicia de una jurisdicción respecto de la otra, para decirlo de algún modo. La mayoría de nosotros tenemos una percepción de la justicia vinculada a lo que los medios de comunicación nos transmiten y que tiene que ver directamente con lo que ocurre en Comodoro Pi. Pero también, obviamente, hay que decir que más allá del trabajo arduo que hacen muchísimos fiscales y jueces y juezas para acreditar hechos ilícitos, todavía hay muchísimas deficiencias, me parece muy vinculadas a la lógica de lo escrito, de que todo se tiene que resolver en el ámbito de lo que se escribe en los papeles. Todavía no está instalada de manera definitiva la lógica de la oralidad, de que sean jueces, fiscales y defensores quienes tienen que ir a audiencias en las cuales allí discutir el fondo de la cuestión. Esto ha dado vuelcos muy interesantes hacia el interior de las provincias. En el interior de las provincias hay muchos lugares en donde todo se resuelve a través de audiencias orales, de modo que, digamos, para la percepción que algunos pueden formarse de la justicia vinculada a lo que ven en los medios de comunicación no es lo que ocurre en todos lados. Aclaro algo, esto de todas formas tiene todo un problema en lo que se refiere a la investigación de los hechos de abuso sexual, especialmente en lo que se refiere a los hechos de abuso sexual respecto de niños y niñas, porque todavía esos casos, aún con los mejores profesionales del otro lado, está costando mucho que sean procesados por el aparato judicial. La pregunta, cuesta Natalia, mucho. Perdona que te interrumpa, o sea, de esto me nace la pregunta, que entonces tenemos un delito común y un delito federal. Claro. ¿Y qué sería en este caso lo que depende de vos, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación? O sea, la violación, el acoso, el abuso, ¿es un delito federal? No, la ley de víctimas es una ley muy amplia que prevé el asesoramiento, la asistencia y el acompañamiento a víctimas de delitos federales, pero también de víctimas de delitos ordinarios a pedidos de la propia víctima a través de esta línea de comunicación o de las distintas justicias provinciales. De modo que en realidad nosotros, cuando hablamos del asesoramiento, no hablamos exclusivamente de delitos federales porque atendemos y asistimos a víctimas de cualquier delito. Bien, realmente, mira, llevamos ya 45 minutos hablando y la verdad seguiría hablando muchísimo más tiempo, Natalia, porque sin lugar a dudas, y
por ahí quería entrar en las diferencias. Hay muchas preguntas que no te la hice. O sea, por ejemplo, Juan Carlos me pregunta ¿qué es lo más viable, efectivo? Si hacer un llamado al 149 o directamente presentarme a hacer la denuncia frente la inminente posibilidad del delito o del femicidio, porque de acá viene la otra pregunta por parte de Bárbara, que es, uno hace la denuncia y tiene que entrar en qué variante para tener un botón de pánico. Como verás, hay por parte de los oyentes infinidad de preguntas. Lo que pasa que no quería interrumpirte porque cada palabra que has dicho, sin lugar a duda, es importante. Pero de acá es donde se deriva esto en lo que es, y me gustaría tu opinión personal con respecto a la polémica y la sensibilidad que se ha creado en todo esto, donde la pregunta fundamental es: aparece gente que dice yo fui acosada por fulano mengano de tal, cosa que puede ser cierto, no puede ser cierto, puede ser una persona mediática, no puede ser una persona mediática. En este caso, el acusado tiene la posibilidad, y vos en su momento me planteaste una contravariante con respecto a puntualmente el caso de Artés, pero el acusado frente a una denuncia mediática, ¿tiene la posibilidad de hacer una denuncia judicial por daños morales, por injurias? ¿Cómo sería la parte de la otra persona que estaría en duda si es realmente acosador o no es acosador? Bueno, de hecho es lo que te transmití la otra vez respecto de lo que ocurrió en el caso de esta otra chica, Calu Rivera. En realidad, justamente, el acusado se sentía tan empoderado por la falta de credibilidad que tiene la palabra de nosotras las mujeres, que fue tan arrogante que se presentó ante la justicia y pretendía una reparación económica por los dichos de Calu. En ese contexto es que yo te insisto respecto de la necesidad de, digamos, la puesta en escena, que tanto fue criticada, ¿no? Porque por eso lo pongo en esos términos, tanta crítica sobre por qué las actrices se juntaron, por qué hicieron esto de esta manera. Lo hicieron justamente porque la voz sola de Calu no significó que él se sintiera más empoderado y significó que él sintiera a tal punto la impunidad de la situación que se presentó ante la justicia a reclamarle plata. Entonces, en ese contexto es que se requirió como mucha más fuerza y una apuesta todas nosotras te creemos, y ahora venía a discutir ante la justicia, sería la conclusión que yo diría. Ahora venía a reclamar ante la justicia a cada una de nosotras sobre esta denuncia que estamos haciendo. Me parece que ese es el motivo, digamos. Por supuesto que de todas formas, obviamente la persona que tiene derecho a proteger su intimidad y su integridad psíquica puede reclamar ante la justicia civil lo que le corresponda, pero de todas formas, insisto y aclaro, en este caso en particular, que es el que de algún modo motivó tanta agua debajo del río, debajo del puente, que corrió debajo del puente, me parece que tiene que ver justamente con la necesidad de que, digamos, el macho bonito, digamos, el que pareciera que no puede cometer este tipo de hechos, el que pareciera que es tan encantador que puede conseguir la mujer que quiere en el lugar que quiere, no vuelva a posicionarse en la idea de miente, y porque miente yo la puedo llevar a la justicia. Fíjense el argumento que utilizó inmediatamente después de los hechos. El argumento es: ella con 16 años me buscó. Ahora, mira, justo la pregunta de un oyente,
Y dice, siendo ella menor, ¿por qué no se denunció al actor que estaba en pareja con ella, que tenía 23 años en ese momento? ¿Perdón, cómo? ¿Por qué no se denunció al actor, exactamente a Manuel Aguilera, que era la pareja de Delma Fardín, cuando ella tenía 16 años y él tenía 23? Lo que pasa es que hay un tema que me parece fundamental poder esclarecer. Las víctimas no hablan cuando la justicia quiere o cuando los medios de comunicación deciden. Las víctimas hablan cuando se sienten en condiciones de poder poner en palabras eso que ocurrió. Es fundamental entender esto. No hay forma de que las víctimas puedan poner en palabras esto que les sucedió, sino se sienten protegidas, cuidadas y con algún margen para ser creídas. En realidad, Telma, cuando le pasó, por lo que yo escuché, todo esto es reproducción de lo que escucho en los medios de comunicación, no es que he hablado con ella, pero lo que digo es, cuando le ocurrió, ella manifestó que ella no podía autodenominarse como que había sido violada, no podía poner en palabras eso, digamos, realmente es muy agraviante el haber sido objeto de alguien, sentirse objeto de alguien y que alguien utilice tu cuerpo para su satisfacción personal. Pero entonces, frente a eso, el poder ponerlo en palabras, hay un camino que hay que hacer de índole psicológica. Hay mujeres que, como te contaba, hablan les pasó en la niñez y hablan cuando son adultas, mayores, y otras que no pueden hablar nunca. Es muy complejo. Bien, pero te hago esta pregunta, Natalia. Yo hoy soy una persona mayor y me relaciono con una persona menor y estoy cometiendo un delito. Absolutamente. Bien, entonces en este caso, así como en aquel momento se denunció a Juan D'Artés por estar relacionada con una menor, ¿por qué no se lo denunció a Manuel Aguilera, que también era mayor y se relacionó con una menor? O sea, lo que me pone inclusive el oyente... Perdón, acá hay como un error, digamos. A ver. Acá, digamos, a partir de los 16 años, que fue el hecho que le ocurrió a Telma, Telma tiene posibilidades de elegir con quién tener relaciones y con quién no. Digamos, el cuerpo de ella es un cuerpo no violable, no utilizable por parte de los terceros. Ella puede elegir con quién estar y con quién no estar. Por más que la persona sea mayor. Pero por supuesto, la discusión, digamos, si no, digamos, le estamos otra vez volviendo a cargar las tintas en contra de los derechos de la víctima. La víctima con 16 años estaba en condiciones de tener un novio que tenía unos años más que ella. Ahí no está la discusión. La discusión es en la utilización del cuerpo de la mujer por parte de alguien para su satisfacción personal, independientemente de los derechos, de los intereses y del deseo de la persona y de la otra persona. Por más que en este caso Manuel Aguilera esté cometiendo un delito de relacionarse con una menor. No cometiendo un delito, Manuel Aguilera. No entiendo cuál sería el delito. Si relacionarse con una menor, porque yo recién te acabo de preguntar. No. El estupro, que es uno de los delitos posibles, que es la tomar, digamos, mantener relaciones sexuales con una menor de edad, pero consentida, es un delito que se comete hasta los 16 años de la mujer, no con 16 años cumplidos, ¿entiende? Entonces, en realidad no estaba cometiendo un delito, estaba relacionado con una menor de edad, pero eso no lo estaba haciendo... No le estaba siendo imputado de un delito. Acá el delito, además de, digamos, la gravedad del hecho es porque cuando hay una violación, cuando hay un acceso carnal por la fuerza o por la utilización de el abuso de autoridad, como pudo haber sido en este caso, lo que ocurría es que el delito se agrava porque había una menor de por medio, porque ahí sí, hasta los 18 años la persona es sometida a una situación de ultraje como ese, ahí sí se agrava el hecho. ¿Se entiende la diferencia? Pero en realidad el otro chico estaba vinculado por una relación sentimental. Bien. Lo que me pregunta Claudio, que es otro de los oyentes, y que es profesional, no abogado, dice, acá estamos hablando de víctima, cuando en realidad la víctima
pasa a ser después de una sentencia. O sea, en la sentencia aparece la víctima y aparece el victimario. Ahora, cuando no hay una denuncia, cuando no hay una imputación, o sea, ¿por qué se la sigue llamando víctima si legalmente no es una víctima porque todavía no se ha probado nada? Bueno, es una discusión que habitualmente tenemos. En realidad, el término víctima es utilizado y se sigue utilizando porque todo el mundo lo comprende. Todo el mundo comprende, digamos, a quién nos estamos refiriendo cuando nombramos a la otra persona como la víctima del delito. La realidad es que la ley no dice hasta acá es víctima y hasta acá no lo es. La ley lo que dice es que se considera víctima del delito quien ha sufrido, ya sea de manera directa o a través de el daño que ha sufrido un familiar, por ejemplo el hijo, el hermano, el cónyuge, a partir de la comisión de un delito. La realidad, insisto, es que utilizamos habitualmente la palabra víctima porque es la palabra a la cual todo el mundo le reconoce de quién estamos hablando. Podríamos decir la persona damnificada por el delito, la persona que ha sufrido el delito, podemos usar muchas voces que se le parecen. Lo cierto es que no hay ninguna duda de que cuando estamos hablando de una víctima todos sabemos a qué nos referimos. Rubén me está preguntando acá, tengo 50 años, ¿y con qué edad puedo llegar a salir entonces con una mujer? ¿Cómo? Claro, él tiene 50 años y dice... Puede salir con la mujer que quiera, siempre que no abuse del cuerpo de una mujer para su satisfacción personal, sin el consentimiento de la otra persona. Digamos, una pregunta que no tiene ninguna relevancia aquí. No, digamos, está bien. Acá la discusión es, ¿está inmerso en un delito o no está inmerso en un delito? ¿Está inmerso en un delito? Entonces no puede salir con esa persona. No puede salir con esa persona. Él no puede salir con una persona que no quiera salir con él. Aquí la discusión es, ¿él está dispuesto a aceptar que una mujer le diga que no? Y si la mujer le dice que no, él se va a quedar en el molde y no la va a acosar, no la va a buscar, no la va a seguir, no la va a presionar, no le va a mandar mensajes de texto, va a aceptar el no de la mujer. La discusión aquí no es si a qué edad puede y a qué edad no puede. Acá la discusión es la mujer quiere o la mujer no quiere. Bien. Mirta me está preguntando, y con esto quiero terminar, porque si no la próxima nota cuando diga ¿quién es José Luis Merlino? No estoy, ¿viste? Porque acá me está preguntando Mirta, que es un proceso inverso, donde en este caso el marido está siendo víctima de un tipo de violación que es frente a una situación bastante desagradable y no quiero desarrollarla. Se encuentra con que la parte de el acoso, el abuso que hay es que la pareja del cual han tenido una hija, y frente a la parte de abuso que ha tenido él, resulta que se presentó en la comisaría, en este caso de la provincia de Buenos Aires, reclamando no solamente la posibilidad de ver a su hija, sino también de regularizar su situación para tener la tenencia de su hija frente a la posibilidad de calidad de vida que tiene su pareja, también su madre. Esto también es inherente a tu dirección. Sí, claro. En realidad lo que tiene que ver igual con la tenencia o la realidad del régimen de comunicación y el régimen de cuidados personales es del ámbito civil, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente para darle la orientación que ella necesite, para poder brindarle el asesoramiento. Después, obviamente, va a necesitar de la asistencia de un abogado que la pueda acompañar en el proceso, en la tramitación, pero de todas formas, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, estamos totalmente disponibles para lo que necesite. Me aclara inclusive acá por Facebook que ha tenido denuncias por parte de su pareja, o sea, hombre, mujer. Mirta en realidad es la mamá del damnificado o de la víctima en este caso,
ha habido denuncias, o sea, ha habido amenazas, por eso es que se lo lleva a una comisaría y no a una parte civil, como vos lo estás diciendo ahora, ¿no? Claro, bueno, pero son dos cosas diferentes que me parece importantísimo esclarecer. Lo que tiene que ver con la acreditación de un hecho ilícito, como decíamos, por ejemplo, una amenaza o unas lesiones o hasta un femicidio, tramitan en la justicia penal, deben ser investigados por la justicia penal. Pero cuando lo que se tiene que discutir son relaciones de familia, cuestiones vinculadas al régimen de, por ejemplo, alimentos, al régimen de comunicación de los niños con sus padres, todo eso, el trámite debe hacerse ante la justicia de que se trate, la justicia en este caso civil, la justicia civil de cada lugar. Bien, Natalia Figueroa, quiero hacerlo público, de tener la autorización para poner este JPG, esta foto que me ha mandado Magalí Llanos, donde va a estar linkeada en nuestro sitio jlmradio.com.ar a lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a su vez ahí que esté el detalle y el asesoramiento de lo que es el sitio de ustedes. Esto tengo la autorización tuya para ponerlo en nuestro portal, en nuestra radio, para que todas aquellas personas que quieran tener o leer de alguna manera lo que es la parte de violencia, cualquiera sea de género, porque en definitiva existe violencia de género, psicológica, abuso, acoso. Hoy por hoy este tema realmente ha tomado tanta sensibilidad que uno por ahí no sabe para qué lado disparar. Entonces, la idea sería de que vos me autorices a poner esto para que puedan entrar en www.argentina.gov.ar, asistencia para víctimas de delito. Sí, claro, por supuesto, estás autorizado, por supuesto. Perfecto, Natalia, no te quiero robar más tiempo, la verdad ha sido más que paciente y me quedan infinidad de preguntas que por ahí que no hemos respondido a algunos oyentes, como es en el caso de en qué situación tenemos que entrar en el botón de pánico, y por ahí la polémica y el conflicto que hay con la justicia, con los jueces, infinidad de cosas, ¿no? Que yo creo que estás de acuerdo conmigo de que está muy sensibilizado todo el tema, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, está todo muy sensible, claro que sí. Igual, afortunadamente la ciudadanía empieza a ocuparse de este tema que me parece fundamental para que nosotros podamos tener una república, para que podamos ser un país razonable, previsible. Me parece que afortunadamente nos posicionamos en un papel en el cual pretendemos explicaciones de los funcionarios y ya no tenemos los grandes caudillos que deciden sobre nuestras vidas en todos los sentidos. Me parece que es parte de nuestro crecimiento como país, así que a mí me alegra mucho. Natalia Figueroa, realmente, primero creo que te has ganado el premio a la paciencia, absolutamente a todo, porque mi pregunta es, ¿qué no te pregunté que hubieses querido que te preguntara? No, al contrario, un placer, estoy a disposición. A mí me parece que siempre es enriquecedor, siempre es útil que ustedes conozcan qué estamos haciendo, y me parece que eso también forma parte de dar explicaciones sobre nuestros actos, así que a total disposición, un gusto, un placer, estoy a disposición. Que tengan buen día. Natalia Figueroa, te voy a sacar un poco el protocolo, todo esto, y te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Estoy haciendo lo que me gusta, así que estoy muy feliz de hacer lo que me gusta. Toda la vida me preparé para atender y asistir a víctimas, así que estoy haciendo lo que me gusta. Soy una gran privilegiada por poder hacer lo que me gusta. Te iba a decir qué linda que sos, pero capaz que por ahí en realidad qué linda que sos por la onda que le pusiste, por
te vuelvo a repetir, la paciencia, y tanto desde el lado mío como desde la producción, desde la audiencia, agradecerte infinitamente que hayas participado de esta extensa nota, y esperemos que toda la audiencia esté satisfecha con esta información. Desde ya, gracias, Natalia Figueroa. Al contrario, un gusto. Adiós, hasta luego. Por favor, no Adiós. me cortes un segundito. Bueno, cómo no. JLM Radio.